tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Hoy he titulado la predicación Los bautismos bíblicos vigentes. Los bautismos bíblicos que están vigentes, que han estado vigentes para la iglesia del Señor y lo estarán hasta que el Señor venga por su iglesia. ¿Por qué titulé la predicación así? Porque la Biblia, cuando uno lee la Escritura y esas partes donde se hablan de bautismos, se registran bautismos judíos que practicaron específicamente los del pueblo de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Y estos bautismos se les llamaba los ritos de la purificación. Y comenzaban específicamente con los de la tribu de Leví, que habían sido escogidos como la tribu que le serviría a Dios en el templo, por haberse consagrado, por haber no pecado como lo hicieron las otras tribus del pueblo de Israel. Entonces ellos, para entrar al servicio del templo, tenían que realizar 3 cosas. Tenían que estar circuncidados, tenían que presentar un sacrificio de animal con su sangre derramada, pero también quemado todo el cuerpo del sacrificio del animal, una ofrenda quemada. Y luego, entonces eran bañados, literalmente derramaban agua sobre todo el cuerpo de los levitas. Y entonces comenzaban a servir en el templo. Eso se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 8, ahí pueden encontrar el proceso y la instrucción que Dios había dado. También hubo otros lavamientos o bautismos que se extendió al pueblo de Israel, básicamente no para servir, pero sí para quitar contaminación si ellos habían tenido contacto con un animal muerto o habían tocado o había estado cerca de un difunto. Así eran las leyes del Antiguo Testamento. O habían hecho cualquier otra acción que se consideraba inmunda. Vemos entonces que, incluso más adelante en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, los saduceos, los escribas, pero principalmente también los que he mencionado al principio, y los esenios incluso, practicaban cierto tipo de bautismos para los bautismos que se llaman los bautismos de los prosélitos, es decir, los que se convertían al judaísmo. Y ellos tenían que realizar varias cosas para poder bautizarse y sumarse a la creencia de los fariseos, o en el caso de los esenios, que era una secta judía o judaica de ese entonces. Ellos entonces manifestaban su deseo de pertenecer a la secta judía o a los fariseos o a los saduceos, y entonces recibían instrucción por algún tiempo. Luego eran probados, examinados respecto de lo que habían aprendido, y después observaban también su comportamiento. Finalmente, después de que eran aprobados por estas sectas, ellos descendían a las aguas de la purificación y se sumergían. Entonces eran bautizados como prosélitos, los convertidos a estas sectas. Esos son los bautismos judíos. Y estos bautismos judíos son los que se mencionan en Hebreos,
en Hebreos capítulo 6, 1, 2, no lo vamos a ver, pero allí el escritor de la carta a los hebreos les dice a los hermanos, los hebreos eran hebreos de raza que se habían convertido a Cristo y que habían abandonado las prácticas del pacto mosaico porque ya no estaban vigentes. Pero algunos entraron todavía en la tentación, después de haber creído en Jesucristo, después de poner su fe y su confianza en Él, de querer guardar otros aspectos del judaísmo o de la ley de Moisés. Entonces el escritor de Hebreos dice, por favor, les dice, no regresen a los fundamentos arcaicos, no regresen a las doctrinas que ustedes escucharon primero, no regresen a las cosas de bautismos. La palabra griega bautismo de ahí quiere decir lavamientos. Lavamientos no es la misma palabra que aparece como bautismo cuando Jesús habla del bautismo en agua o Juan el Bautista habla del bautismo, de lavamientos. Esos, por supuesto, no están vigentes para la iglesia. Lo estuvieron para los del Antiguo Testamento, para las sectas judaicas, pero no para los cristianos. Y es interesante que también algunos practicaban el bautismo en agua por los muertos, Pablo menciona de pasada, en 1 Corintios, en el capítulo 15, menciona de pasada que les está hablando acerca de la resurrección del cuerpo. Les está hablando de cómo el cuerpo será resucitado, qué características tendrá y la certeza de que Cristo resucitó. Y él saca a colación y dice, hay algunos por ahí que se bautizan por los muertos, pero no quieren creer en Jesucristo. Es lo que quiere decir el texto. Se están bautizando por los muertos, pero no quieren creer en la resurrección de Cristo. Pero si ellos se bautizan por los muertos, entonces están dando a entender que creen que hay vida después de la muerte. Entonces, mejor deberían de creer que hay resurrección de los muertos y en Cristo Jesús y en la resurrección futura. Pablo lo que da a entender ahí es que ese bautismo, por supuesto, no es el bautismo en agua que estableció nuestro Señor Jesucristo. Es una desviación del bautismo original, del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. La idea era que y algunos cristianos inmaduros, que siempre han habido, porque hay una etapa de inmadurez en los cristianos, habían creído de alguna manera que se podían bautizar por los muertos. Alguien les metió la idea. Le metió la idea porque dijeron, no, entonces es que pudieron creer mis familiares, pero no se lograron bautizar. Y como el bautismo era muy importante en los tiempos de Jesús, entonces a alguien se le ocurrió la idea de que se podían bautizar por los muertos. Y empezaban a bautizarse por los muertos para que ellos donde estuvieran pudieran ser salvos y entrar al cielo. Mire qué cosa. Ahora, es interesante que, eso se convirtió en una herejía, en una falsa enseñanza. Es interesante que hoy una secta que se dice cristiana también instruye a sus miembros para que se bauticen por su abuela, su abuelita, quise decir, soy un poco dura abuela, ¿verdad? Se bautizaran por su abuelita, por su abuelito que no creyeron. Y entonces para que puedan ser salvos. Esas son doctrinas equivocadas. La doctrina del bautismo por los muertos, pero Pablo lo menciona. Entonces es bueno saber, cuando a usted le pregunten, mire, oí por ahí que hay una iglesia o una cuestión religiosa donde dice que se puede bautizar un cristiano por los muertos. ¿Usted qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Por supuesto que le va a decir que no. ¿Por qué? Porque hoy lo estamos recordando y afirmando. Algunos otros empezaron a bautizar porque decían, no, es que este hermano era muy consagrado, murió por la fe en Cristo, pero no le dio tiempo a bautizarse. Por eso me voy a bautizar, o un familiar se puede bautizar por él. Una falsa enseñanza. Hay muchos textos para rebatir esa falsa enseñanza, esa desviación. Recordemos nada más aquel pasaje
en que aquel hombre que estaba crucificado, uno de los que estaba crucificado al lado de Jesús, le dijo solamente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni se bautizó, ni hizo enseñanza, ni recibió preparación. Por eso es que debemos tener claro que esos bautismos judíos y los bautismos por los muertos no están vigentes para los creyentes totalmente. Ahora, para los creyentes de hoy. También algunos en el siglo III, IV, V comenzaron a realizar una práctica desviada del bautismo de Jesús y comenzaron a bautizar en agua a bebés. Pero estos que también no entendían bien la Escritura malinterpretaron dos pasajes del libro de los Hechos, donde dice que el carcelero, cuando se convirtió al Señor, se bautizó él y todos los suyos, dice la Reina Valera actualizada, pero también dice la Biblia de las Américas. Pero el texto, cuando dice que se bautizó él y los suyos, se bautizaron, pero los que tenían fe, porque el único requisito para bautizarse en Cristo Jesús, bautizarse en agua, era realmente haber creído en Jesucristo. Entonces ellos asumían que al decir el texto que se bautizó él y toda su casa, dice la Reina Valera 60, ahí pudo haber habido un bebé que también lo bautizaron. Eso no es más que una mala interpretación y es una herejía. Ahora, los bautismos que están vigentes son los bautismos cristianos que aparecen en la Escritura. Y son 3 bautismos claramente establecidos en el Nuevo Testamento. El bautismo en agua, el bautismo, ya lo voy a explicar después, que se le llama el bautismo corporativo, que es el bautismo en el Espíritu Santo que introduce a cada uno de los creyentes cuando se convierten a el cuerpo de Cristo para que forme parte de la iglesia. Y el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, hay 3 bautismos vigentes para todo aquel que cree en Jesucristo. Por favor, lo vamos a repasar. Bautismo en agua, el bautismo corporativo o el bautismo del cuerpo de Cristo, se le puede decir también, o el bautismo para formar parte de la iglesia, es el número 2. Y el número 3, el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora los vamos a explicar. Muy bien. El bautismo para el cuerpo de Cristo, formar parte del cuerpo de Cristo y de la iglesia. A este bautismo, como les dije, se le ha llamado el bautismo corporativo. Este bautismo ocurre en el momento de la salvación, en el momento de la regeneración, de todo aquel que cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en él, pero en ese momento lo hace parte de toda la iglesia de Cristo, que está unida por el Espíritu. El texto de 1 Corintios 12:13 dice así: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, que dice, en un cuerpo. Eso es clave. Leámoslo otra vez. Porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ya sea judío, ya sea griego, guatemaltecos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La clave del texto ahí es, cuando creímos, todos fuimos bautizados por un solo espíritu, todos bautizados en un cuerpo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, entonces es salvo, es templo del Espíritu Santo y luego en ese momento también forma parte ya del cuerpo de Cristo. ¿Entendemos eso? Amén. Ese es el bautismo corporativo del cuerpo de Cristo. ¿Tienen alguna duda? No.
El hermano dice que no. ¿Los de en medio tienen alguna duda? ¿Y los de atrás? Muy bien. Si no, les puedo explicar después con más detalles. Pero el texto es bastante claro. Muy bien. Vamos a ver otro texto, pero voy a explicarles. Esta verdad es preciosa, es muy precisa y por eso quiero que estemos bien atentos a lo que voy a decir. ¿Qué tiene que ver con el bautismo corporativo? Cuando Jesucristo murió y resucitó, allí entró en vigencia plena, formal, justa, el nuevo pacto en su sangre, el nuevo régimen del Espíritu, ya no el de la letra. A partir de ahí, entonces, es que podía ser salva formalmente toda aquella persona que creía en el Señor Jesucristo. Por eso hay un texto cuando Cristo se aparece resucitado, después de que murió en la cruz por el pecado de todos nosotros, de todos los pecadores, de toda la humanidad, y resucitó, se les apareció a los discípulos, y ahí hay un detalle interesante. Dice el texto en Juan 20:20, dice, y cuando les hubo dicho esto, les explicó, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y en un versículo de ese mismo capítulo dice, y sopló sobre ellos el Espíritu. ¿Quién ha leído ese texto donde dice, y sopló sobre ellos el Espíritu? Sí. Cuando Él sopló sobre ellos el Espíritu Santo, estaba diciendo, bueno, aquí comienza realmente el régimen nuevo del Espíritu Santo. Ya no tenemos nada que ver con el antiguo pacto, ni con la ley de Moisés, ni con los bautismos judíos, ni con los bautismos de los prosélitos, sino con el bautismo ya corporativo y el bautismo en agua. Más adelante lo vamos a explicar. Así que, mis queridos hermanos, todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor con su boca, cree en su corazón que resucitó entre los muertos al tercer día, pues es salvo y es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Número 2, bautismo en agua. El bautismo en agua se encuentra claramente establecido en los evangelios, por Juan el Bautista, por el Señor Jesucristo, por los discípulos y por las cartas paulinas mencionan el bautismo en agua. Pero habla del bautismo ya en Cristo, es el bautismo cristiano. Es el bautismo que comienza con el anuncio del reino de Dios ha llegado y precisamente comenzó a llegar con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay muchos textos, no podemos leerlos todos, pero podemos leer Lucas 3, 21, 23, por favor. Si lo tenemos listo, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando al cielo, y el cielo se abrió, ¿verdad? Y luego el texto sigue diciendo, oyó una voz, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Juan el Bautista comenzó diciendo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Y estaba hablando del reino que iba a anunciar a Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces Él comenzó a bautizar. Y Jesús se bautizó también para cumplir toda justicia. La diferencia, escuchen bien lo que voy a decir, la diferencia entre los bautismos judíos, los de las sectas judaicas, las de los prosélitos, es que el bautismo en el nombre de Jesucristo se pide un solo requisito, uno solo: creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día. Creer que Jesucristo es el Salvador del mundo y es nuestro Salvador. El que cree que Jesucristo es el Salvador del mundo y es su Salvador personal, ese ya se puede bautizar en agua. Amén. No hay tanta cuestión como había en los ritos que les expliqué, que les comenté. Así que el bautismo cristiano en agua,
Jesucristo lo ratifica. Lo ratifica, podemos leer Mateo 28, 18, 20, y dice así. Y Jesús se acercó y es Mateo 18, 20, vamos a leer esos tres textos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesucristo dice, bueno, así todo aquel que cree tendrá y deberá bautizarse. La pregunta es, si alguien cree en Jesucristo, pero no le da tiempo a bautizarse, ¿es salvo o no es salvo? Es salvo, porque el bautismo no salva, pero es muy importante para testimonio, por convicción y para reafirmarse de verdad en la vida cristiana, para que uno pueda decir, estoy muerto al mundo, muerto al pecado, muerto a la carne, y estoy vivo para Dios, estoy vivo para Cristo. Eso ha ocurrido un cambio real en mi vida, una transformación real en mi corazón, en mi mente, y por eso decido bautizarme, que es un testimonio público que he decidido seguir a Jesucristo. ¿Cuántos ya creyeron en Cristo como su Señor y Salvador personal? Yo sé que la mayoría, muy bien. La pregunta es, ¿cuántos se han bautizado? Si no lo bautizamos luego, ¿verdad, mi querido hermano anciano? ¿Quiénes no se han bautizado todavía y ya son cristianos? No tenga pena. No. Aquí hay algunas manos levantadas. Les invitamos a que se bauticen en agua. Háganlo, porque es algo extraordinario. Es una experiencia de fe. Es un momento maravilloso. Podría dar testimonio a nuestro hermano anciano, que juntamente con nuestro hermano pastor que están a cargo del área de bautismos, ahí han visto incluso personas que han sido llenas del Espíritu Santo, aún bautizándose en agua. Así que hay que hacerlo. Hay que bautizarse en agua. Ahora, el bautismo en agua tiene un simbolismo importante. Oiga lo que dice Romanos 6, 4, 6. Bueno, un simbolismo de algo real espiritual. Dice, pues por el bautismo fuimos, por la fe, fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte. ¿Para qué? Así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, bueno, el que se bautiza está diciendo, esto ocurrió, esto es real y esto pasó espiritualmente. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte por medio del bautismo, como señal, también los tenemos en la semejanza de la resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, cuando alguien ha creído en Jesucristo, entonces debe bautizarse. Hay otros textos que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ya el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo que lo leímos. Entonces, el significado es cuando la persona es sumergida y es cubierta por el agua, es un simbolismo de lo que ocurrió espiritualmente. Murió, fue crucificado, se identificó con la muerte de cruz de Jesucristo, murió al mundo, murió voluntariamente al pecado, como decía, a su carne y a todo lo que es contrario al Señor. Y cuando la persona sale del bautismo, es un simbolismo de la realidad del nuevo nacimiento. Nace a una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Él nos transformó y nos hizo nuevas criaturas, ¿sí o no? Nos hizo nuevas criaturas. ¿Nos cambió el corazón, nos cambió la mente, nos hizo nuevas personas? Sí. Todos podemos dar testimonio de eso. Entonces, el bautismo, dice, sello, testifico de que de verdad tuve un encuentro con Cristo Jesús. Y cuando me bautizo, entonces recuerdo que morí en la cruz
juntamente con Cristo espiritualmente. Eso es una realidad. Entonces, para que esté muerto a lo que ya expliqué y vivo para Dios, con una nueva vida en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos que ya creen en Cristo Jesús y no se han bautizado, les invito con todo mi corazón, como ya lo hice, pero con énfasis en este momento, a que no lo pospongan, a que lo hagan lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque cuando uno se bautiza en agua, viene una fuerza del Espíritu Santo en ese momento, de verdad maravillosa. Yo, como le he dicho en otras ocasiones, no olvido el día maravilloso en que me bauticé en agua. Sentí la presencia de Dios, sentí la gloria de Dios sobre mi vida. Alababa a Dios y glorificaba al Señor y sentí un gozo que lo llevo en mi mente y en mi corazón y lo llevaré hasta el último día aquí en la tierra. Y fue un gozo muy, muy maravilloso. Así que hay que bautizarse en agua. Luego, el bautismo que quiero explicarles, y es el que me tomaré más tiempo porque estamos en el mes de Pentecostés. El domingo 28 coincide con la fecha en que justamente fue derramado el Espíritu Santo mientras el pueblo de Israel celebraba la fiesta de Pentecostés. Físicamente hubo un Pentecostés espiritual. Fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos 120 que obedecieron las instrucciones de Jesús antes de que comiencen la obra de evangelización, la obra de testimonio, antes de que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, antes de que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, es necesario que vayan al aposento, que esperen la promesa del Padre, que estén orando y hasta que seáis investidos del Espíritu, entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese bautismo ocurrió en la fecha de Pentecostés. Y nosotros no solo lo recordamos, sino que aprovechamos esa oportunidad preciosa para recordar las verdades del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, que es necesario en nuestra vida cristiana. Así que el punto número 3 es el bautismo del Espíritu Santo. Voy a preguntarles a ver si ya se les quedó lo que dije al principio. ¿Cuántos bautismos para cristianos están vigentes? ¿Cuántos son? 3. ¿Cuáles son? Bautismo en agua y el bautismo del Espíritu. Muy bien, el bautismo corporativo o el bautismo al cuerpo de Cristo, la iglesia, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Bautizarse por su abuela no puede, sino muy bien. Veamos entonces ahora el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Quiénes de los que están aquí ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Veo algunas manos. Yo, por la gracia de Dios, puedo levantar mi mano también. Después de algunos par de años de haberme convertido, tuve la maravillosa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Se la voy a compartir con detalle un poquitito más adelante, porque es un regalo maravilloso que todo cristiano no debe de perderse. Hay muchos textos en los 4 evangelios. Abundan más en el Evangelio de Lucas y en todo el libro de los Hechos acerca del bautismo del Espíritu Santo. Hay varios. Vamos a leer algunos, no todos. Esos deben leerlo ustedes en su casita, si quieren profundizar un poco más. Mateo 3:11. Yo, a la verdad, está hablando Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso, ahí ya viene el énfasis, que yo. Él os, dice el texto, bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, lo dice también Marcos 1:8, no lo vamos a leer. Lo dice también Lucas 3:16, no lo vamos a leer. Lo dice Juan 1:33, no lo vamos a leer. Podemos leer, también está en Hechos 1:5. Lo leeremos dentro de un momentito. Ahora bien,
Vamos a leer Hechos 1:4 para que veamos un texto del libro de los Hechos, por favor. Dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen para comenzar a evangelizar y testificar. Esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Aquí, hablando de la promesa, se está refiriendo a la promesa del Espíritu Santo. Veamos ahora, ya que está ahí, amado hermano, Hechos 1:5, leámoslo por favor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Verdad que está clarísimo? El texto es muy, pero muy claro. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo se diferencia con el bautismo corporativo, el bautismo de regeneración, el bautismo que nos suma al cuerpo de Cristo, cuando creemos en el Señor Jesucristo. Es diferente, porque el otro, uno siente mucho gozo, mucha alegría cuando acepta a Cristo, el Espíritu Santo lo siente, el Espíritu Santo ya puede iluminarle, puede guiarle, pero es diferente del bautismo en el Espíritu Santo, porque todo lo que nos muestra el libro de los Hechos en todos sus capítulos a partir de Pentecostés es que el bautismo en el Espíritu Santo no es silencioso, es diferente. Y también hay muchos ejemplos de que muchos creyeron primero y fueron salvos, y el Espíritu Santo entró a morar a su corazón, y fue después una segunda experiencia donde el Espíritu Santo vino sobre ellos y hubo manifestaciones extraordinarias. Y vemos también cómo el Espíritu Santo trabaja juntamente con Jesús el Hijo, Dios el Hijo y Dios el Padre en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa del Padre, dicen los evangelios. Jesucristo es el que bautiza, es el que lo administra. Ciertamente, dijo Juan, y yo también, y después dijo Jesús: yo también los bautizaré en el Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo el agente, el que viene sobre nosotros, el que rebosa sobre el creyente y hace que ocurran maravillosas señales, incluyendo dones, incluyendo milagros, incluyendo otras señales sobrenaturales. Así que también el bautismo del Espíritu Santo, Jesús les recuerda en Lucas 24:49, esa promesa que habíamos leído en Hechos, pero lo vamos a leer de nuevo. Dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Una de las primeras cosas que el bautismo en el Espíritu Santo hace en el creyente cuando lo recibe es una transformación, ya no solo de salvación, de que es una nueva criatura, sino en cuanto al deseo vehemente de testificar, de predicar, sino también experimenta cómo Dios puede darle un don sobrenatural. Y viene una valentía del Espíritu, un denuedo del Espíritu para llevar a cabo la obra del Señor. Uno ve la obra del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, de manera clara en el ejemplo de los discípulos y específicamente en el ejemplo de Pedro. Pedro había creído en Jesucristo antes de que Jesucristo muriera y resucitara. Antes de que el Cristo resucitara, soplara sobre ellos el Espíritu Santo. Ya había creído Pedro en él. Había confesado cuando Jesús había confesado quién era Cristo, cuando él preguntó y dijo: ¿y ustedes quiénes dicen quién soy yo? Porque ya me dijeron, ya oí, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Soy un profeta, soy Juan el Bautista, o soy cualquier otro. Quise decir otros de los profetas antiguos. Pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? En el acto Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado es Pedro, ¿verdad? Porque eso no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre
que está en los cielos. Pero él todavía no había sido bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, antes del bautismo, el apóstol Pedro estuvo con el Señor Jesús, le hablaba, lo amaba, le prometió muchas cosas, pero ¿qué pasó? Cuando prendieron al Señor Jesucristo para hacerle un juicio injusto y condenarlo a muerte, Pedro y los demás, aunque intentó defenderlo, finalmente lo abandonaron. Pedro, como no estaba lleno del Espíritu Santo, seguía de lejos a Jesús. Así son aquellos creyentes que, aunque son salvos y tienen el Espíritu Santo y tienen el bautismo corporativo, pues no tienen aquella vehemencia, aquella entrega, aquella definición por querer vivir una vida santa, vivir una vida llena de verdad, de poder espiritual. Entonces, son como cristianos viviendo el Evangelio algo de lejos. Siguen a Jesús, pero no muy comprometidos. No quiero que me llamen fanático, no. Voy a la iglesia, canto, también doy a la obra, pero no es para tanto. Así Pedro seguía de lejos a Jesús. Cuando le preguntaron 3 veces si conocía a Jesús y si anduvo con él y si era parte de él, ¿qué dijo las 3 veces? Cuando le preguntaron, ¿conoces a este hombre? ¿Eres de los que seguían a Jesús? ¿Qué dijo las 3 veces? No lo conozco, no sé quién es ese hombre, y profirió una maldición. No estaba lleno del Espíritu Santo y había creído en Jesús. Había visto los milagros de Jesús. Había visto cuando Jesús resucitó a Lázaro. Pero no estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno de miedo. Cuando crucificaron a Jesucristo, ¿qué hizo Pedro con los demás discípulos? Corriendo se fueron a esconder. Se metieron en una casa, le pusieron una tranca, no habían candados, ni cámaras para grabar. Entonces se metieron al cuarto y estaban temblando de miedo. Y ahora nos van a venir a buscar a nosotros, nos van a crucificar, nos van a matar. Ahí estaba Pedro llorando de miedo con los demás. Pero cuando Cristo se le apareció vivo y atravesó las paredes de esa casa donde estaban escondidos los miedosos de los discípulos, y le dijo, paz a vosotros. Y se les iluminó el rostro, ¿verdad? Y le dijo, vean, yo soy. Pueden tocar mis manos, pueden tocar mi costado. Ahí le volvió el alma a Pedro y a los demás discípulos. Y entonces les dice, bueno, ahora les da instrucciones, está con ellos varios días, sopla el Espíritu Santo, le dice, bueno, ahora que resucité ya confirmé su salvación, formalmente eran salvos, pero formalmente ahora que ya morí y resucité, entonces ahora ustedes han recibido el Espíritu. Pero necesitan, y es cuando le da la instrucción, recibir el bautismo del Espíritu Santo para que seáis investidos de poder. Entonces, de ahí se fueron al aposento alto y estuvieron orando, adorando al Señor, esperando la promesa, pidiendo al Señor, al Padre, que les diera la promesa. Señor, estaban orando ahí, estaban pidiendo, Señor, danos la promesa, bautízanos en el Espíritu. Así como lo prometiste, Jesucristo dijo que aquí esperáramos y esperáramos hasta que se cumpliera la promesa. Y cuando ocurrió el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu vino sobre ellos, fueron llenos del Espíritu, hablaron en otros idiomas, hablaron en lenguas, gozaban y glorificaban a Dios y comenzaron a hacer un escándalo espiritual maravilloso que todos se dijeron, a estos ¿qué les pasó? Y se pone de pie Pedro y comienza a decirle a todos, ya sin miedo, ya sin dudas, qué era lo que había pasado. Cómo Cristo había muerto conforme a las Escrituras, había sido sepultado conforme a las Escrituras, había resucitado conforme a las Escrituras, que era el Hijo de Dios,
que estaba sentado a la diestra de Dios Padre y que en Él podían tener perdón de pecados. Y usted ve a un apóstol Pedro, después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, que no lo detenía nadie. No lo detuvo ni la persecución, ni el apedreamiento, ni las varas que le dieron, lo azotaron con varas también a él, ni lo detuvo la cárcel, lo metieron a la cárcel. Y ahí Pedro no tenía miedo, sino se sentía gozoso de padecer por la causa de Cristo. Ya había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y ahí está orando él y también orando la iglesia. Hay un milagro. El Señor abre las puertas de la cárcel. Él sale de nuevo y con los demás y vuelven a predicar la palabra del Señor. Y ya les habían advertido, no vuelvan a predicar el Evangelio. No vuelvan a predicar lo que ustedes están enseñando. Y él vuelve a predicar. Y cuando le vuelven a decir a Pedro y a los discípulos, ¿y ustedes por qué están predicando si ya les prohibimos? Y él dice, se para, mire, lleno del Espíritu, y había sido bautizado en el Espíritu Santo, y le dice, juzguen ustedes, ¿es necesario obedecer antes a los hombres o a Dios? Y él dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los azotaron y los soltaron. Y dice que después de haber sido azotados y los soltaron, se sintieron contentos y gozosos de padecer por la causa de Cristo y siguieron predicando el Evangelio. Pedro siguió predicando, ya no lo detuvo nada ni nadie. Gozosos de padecer por la causa de Cristo. Cuando el cristiano no está lleno del Espíritu Santo, por todo se queja. Por todo se queja. Él no se quejó, él glorificó a Dios y se sintió gozoso de que le hicieron esto, le hicieron lo otro y todo. Padeció por la causa de Cristo. Y usted se le quita el gozo, se le quita la alegría o se nos puede quitar a veces por una cosa tan pequeña. No. El bautismo del Espíritu Santo hizo la diferencia en la vida de Pedro, en la vida de los discípulos y la diferencia en la iglesia del principio. Una iglesia que estaba llena del poder del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, hablando de las características, da fuerza espiritual, da un poder espiritual necesario para evangelizar y predicar. La palabra griega que habla de poder es la palabra dinamis. O dunamis es la pronunciación antigua griega, que se utiliza para hablar de un alto poder explosivo. De ahí viene la palabra dinamita. Capacita para el testimonio efectivo de la misión que nos ha sido encomendada. Es un poder sobrenatural para servir. Es un poder sobrenatural para vencer la tentación. Es un poder espiritual para que no pueda uno detenerse en el servicio del Señor por nada, a menos que Dios lo detenga a uno, pero por nada del mundo, por nada de algún obstáculo que pueda haber. El texto de Hechos 1:8 es bueno que lo leamos de nuevo en este momento y dice así: pero recibiréis poder, dinamita espiritual, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos ya eran salvos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última tierra. Dinamita. Ahora, cuando vemos las características del bautismo en el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, observamos que este bautismo fue, en primer lugar, audible. Y de repente se oyeron estruendos, ráfagas, como un viento fuerte que cayó sobre la casa, sobre el aposento alto. Y también fue visible. Y dice, y hubo lenguas como de fuego. Hubo una manifestación de luz extraordinaria y maravillosa sobre el lugar. ¿Cómo están así un poquito todavía? Como que, les voy a leer mejor. Hechos, capítulo 2. Unas partes voy a leer rapidito. Voy a leer yo aquí. Hechos, capítulo 2, hablando del bautismo. Oiga lo que dice, cómo aconteció.
Muy bien. Y dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Un viento. O sea, ellos dijeron, este es un viento recio. Sintieron algo, oyeron algo, fue visible. Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este bautismo es audible, es visible, es sensible. Es sensible, lo pudieron sentir en su cuerpo. De tal manera que tenían tanto gozo y tanta alegría en todo su ser, en todo su cuerpo, que estaban tan gozosos, estaban incluso posiblemente, por lo que dice el texto de abajo, hasta como tambaleándose de gozo. No es que hayan perdido el control, pero fue algo maravilloso. Hubo un milagro ahí, porque incluso hablaron idiomas, aparte de las lenguas angelicales. Hablaron idiomas no aprendidos. Eso fue como una señal que no es la norma que se repita ahora, en el cuanto de que el Señor le va a dar, al bautizarlo, usted va a empezar inmediatamente a hablar inglés, por ejemplo. Si hay una necesidad, como ha habido testimonio de aquellos que han ido a misiones, a países donde no sabían los idiomas de ahí, hay testimonios escritos, históricos, fehacientes, de que aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados, les dio el milagro del Señor de aprender el idioma de manera prácticamente sin estudiarlo. Pero eso es la excepción y cuando hay una necesidad. Así que no se confíe que es para ahora, eso no es para ahora. Lo de los idiomas no es para ahora. Pero sí, aquí hubo algo extraordinario. Y dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestro propio idioma, la que hemos nacido? Y menciona los nombres de todos ellos. Y oiga lo que dice Pedro. Entonces Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, mire ya con autoridad del Espíritu Santo, bautizado, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras. Y les da una predicación recorriendo las Escrituras y diciendo, este es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel en el capítulo 2. Esto es lo que ha sucedido, y dice, y lo va diciendo, derramaré de todo mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Dice Pedro, esto es lo que aconteció, y nosotros lo hemos vivido. Predicó. La gran diferencia entre un hombre sin el bautismo del Espíritu Santo salvo y otro hombre siendo salvo pero lleno del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, así que este bautismo del Espíritu Santo se nos mostró de manera milagrosa también, por los milagros que ya mencioné, de manera profética, porque profetizaron también, como había sido anunciado por el profeta Joel. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo en todo el libro de los Hechos, para que reafirmemos esas verdades, se describe casi que en cada capítulo del libro de los Hechos. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los Hechos? Tiene 28. Si no lo cree, vaya a su casa y lo lee todo hoy, por favor. O por lo menos cuenta los capítulos. Pero en todos los capítulos aparece la manifestación del Espíritu Santo, y también en muchos pasajes
cómo eran bautizados con el Espíritu Santo. Y aparecen todas estas palabras griegas que traducidas se leen así. Es un investir de poder, un derramar, un cubrir, un venir sobre. Hay texto que dice, y el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar lenguas, ¿no? En otro texto dice, y el Espíritu Santo estuvo sobre ellos. Un caer sobre, cayó sobre ellos. Estaba ahí reunido Pedro, hablándole a Cornelio y a otros que eran gentiles, y el texto dice, y de repente cayó el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es un caer sobre. Y vemos que tienen manifestaciones visibles, como las que expliqué, la palabra que mencionaba hace un momento. Así que el texto sigue diciendo que hay frases, versículos donde es un echar sobre. La palabra, incluso de donde viene bautismo, bapto, del verbo bapto o baptó, significa arrollar, manchar completamente, en el buen sentido de cubrir, ¿verdad? Cubrir, inundar, mojar completamente, teñir, como cuando se teñía un pedazo de tela en la pintura. Es decir, un cubrir completamente con un fluido. Entonces, todos estos textos que hablan del bautismo del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, no se refieren al bautismo de regeneración o el bautismo corporativo. ¿Por qué insisto en esto? Porque muchos a lo largo de la historia de la iglesia han dicho que el bautismo en el Espíritu Santo ya no era necesario porque todos tenían el Espíritu Santo. Sí, es verdad. Aquellos que han sido salvos y no han tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, también son salvos, son hombres y mujeres de Dios, han hecho la obra del Señor, han llevado el Evangelio y Dios por gracia y misericordia lo hace la obra. La diferencia es que con el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu es más fácil porque no es con fuerzas humanas solamente, es más fácil y avanza mucho más rápido. Por eso las iglesias y movimientos pentecostales y neopentecostales han mostrado al mundo entero, en toda la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta el siglo XXI, que en tan solo siglo y medio, los pentecostales y neopentecostales que creen en el bautismo del Espíritu Santo, como lo hemos explicado, prácticamente han llevado el Evangelio a todo el mundo en un corto tiempo. Por supuesto, las otras denominaciones e iglesias del Señor tienen al Espíritu Santo, hacen la obra del Señor porque son hijos de Dios, pero es más fácil, se avanza más rápido con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Entendemos eso? Muy bien. Así que le preguntaría lo que se preguntó Finney y al mismo tiempo él dio la respuesta. Si la iglesia del principio, Jesús le dijo que era necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo para que dieran testimonio en Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra, para que llevaran a cabo la obra del Señor, que necesitaban ser investidos del poder de lo alto. Si esa iglesia lo necesitó, la iglesia de todos los tiempos y la iglesia de hoy lo necesita, ¿sí o no? Con mayor razón lo necesitamos nosotros. Con mayor razón. Por eso Finney, un evangelista de los Estados Unidos, que Dios lo usó poderosamente, era un hombre que fue bautizado en el Espíritu Santo, que vivió una vida llena del Espíritu y predicó a cientos de miles de personas y eran bautizadas con el Espíritu Santo. Había milagros, había sanidades. En el ministerio de Finney se convirtieron cientos de miles. Creció muchísimo el Evangelio
en el ministerio de este hombre de Dios. Y él dijo estas palabras. Dice así, nosotros, literalmente eso fue lo que él dijo y se quedó escrito. Nosotros como creyentes tenemos que cumplir la misma comisión que tenían los cristianos del libro de los Hechos. Y también tenemos la misma promesa de poder. La promesa del Espíritu Santo, bautismo. Es de la mayor importancia que todos los cristianos comprendan que esta comisión de convertir al mundo le es dada por Cristo personalmente. Pero él dice, necesitamos la misma promesa de poder. Pero no solo para la obra, sino para nuestra propia vida espiritual. El hombre que está lleno del Espíritu, la mujer que está llena del Espíritu, experimentará de verdad todo lo que el Señor ha prometido en la palabra del Señor. El fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, experimentará una vida sobrenatural y se dará cuenta que tiene dones espirituales para edificar a la iglesia, para edificar su vida y para vivir una vida en medio de los problemas y dificultades que tengamos, tribulaciones y sufrimiento, una vida de poder espiritual. Amén. Ahora, ¿cómo se recibe ese bautismo? Recordando, es verdad lo que dice nuestro hermano anciano, recordando que es una promesa de regalo de parte del Dios el Padre. El Señor se lo va a dar a los que no han sido bautizados, no porque usted lo merezca, ni porque esté orando más, ni porque esté, no, se lo va a dar porque lo ama y es un regalo. ¿Lo quiere? Es otra cosa. ¿Lo quiere? Si vosotros, dijo Jesús, siendo a los padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas, regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará el don, regalo del Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces, recuerde que es una promesa de regalo. Entonces usted le dice, Señor, tú prometiste, lo dijo Jesús, está anunciado por el profeta Joel, lo dijo el Señor, que me darías ese regalo, todo lo que queríamos. Señor, yo te lo pido. Yo lo recibo. Sí, y no tiene que pensar mucho, es que yo no he orado mucho, es que he tenido problemas, he tenido discusiones, tengo muchos problemas. Es un regalo. Si tiene a Cristo Jesús, si fue salvo también por pura gracia, porque el regalo de la salvación también es por pura gracia. Es solo tener fe, ¿verdad? Aquí es lo mismo. Es una promesa de regalo, entonces usted debe de pedirlo. Y debe de tener fe, actuando. Señor, yo creo que tú me lo darás. No soy el cristiano más consagrado, pero tú me lo puedes dar para que esté más consagrado. No leo mucho la Biblia, peleo con mi esposa, peleo con mi esposo, dirá la hermana, a veces discuto aquí, Señor, pero esto es un regalo. Así que yo lo creo y yo te lo pido. ¿Ya? ¿Cuántos lo quieren? Algunos no lo quieren. Bueno, algunos ya lo recibieron, el bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo acontece una sola vez. Y claro, cuando acontece una sola vez no quiere decir que ya nos hizo cristianos perfectos. Solo nos capacita para poder entender que hay una vida poderosa, sobrenatural, y luego tenemos que mantener la llenura del Espíritu Santo. Porque ya entendimos que el bautismo es un bautismo de poder. Y queremos seguir manteniéndonos llenos de poder espiritual. Del poder del Espíritu. Y no del poder de la carne, ¿verdad? Entonces, pedirlo, creerlo
y preparándose también de alguna manera. ¿Cómo preparándose? Como Jesús les dijo, miren, les dijo a los discípulos, ustedes dentro de no muchos días van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, vayan, estén en el aposento alto, esperen la promesa del Padre. Sigan esta instrucción. Entonces, ahí estaban sin duda en el aposento alto, orando, pidiendo, creyendo, esperando. Entonces, hay que tener esa preparación, esa disposición espiritual. Decirle, Señor, este es mes de Pentecostés, conmemorando lo que hiciste para que la iglesia iniciara su misión con poder y continuara el resto de la historia hasta el día de hoy. Señor, yo me dispongo a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Si usted sabe que es una promesa de regalo, si usted lo pide, usted lo cree y se dispone, el Señor lo va a bautizar. Amén. El Señor lo hará. Dios lo prometió, Jesucristo lo bautizará, el Espíritu Santo hará realidad ese bautismo y usted tendrá una experiencia maravillosa que marcará su vida espiritual para el resto de su vida aquí en la tierra. Algunos dirán, yo he estado pidiendo el bautismo en el Espíritu Santo hace algún tiempo y no lo he recibido. Sígalo pidiendo. Cuando yo oí, cuando me predicaron y me enseñaron los pastores, y gracias a Dios que fue ahí, en una iglesia que creía en la palabra, el bautismo del Espíritu Santo, yo dije, Señor, yo lo quiero. Si ya experimenté el gozo maravilloso de la salvación y me cambiaste y me hiciste una nueva criatura y tengo gozo, qué maravilloso ha de ser entonces recibir también el bautismo del Espíritu Santo. Señor, yo lo quiero, es un regalo, es una promesa. Y le estuve pidiendo al Señor, cada vez que me acordaba, cada vez que estaba en el culto, decía, Señor, bautízame. Pero lo anhelaba de corazón. No tiene uno que decir, Señor, dame el regalo. No me lo diste, entonces ya no lo quiero. No es así. Jesucristo le dijo, vayan y esperen hasta que sean bautizados. Ellos no fueron y el primer día, aquí estaban y de una vez, no. Entonces, usted tiene estos días, tiene esta semana, puede ser que si usted se lo pide hoy de corazón y como un niño recibe ese regalo en fe, puede ser que el Señor lo bautice hoy. Y no necesariamente aquí en la iglesia, puede ser en la casa, puede ser cuando esté durmiendo y va a ser algo maravilloso despertar lleno del Espíritu Santo, o puede ser en cualquier parte. Hay un testimonio escrito de un hombre de Dios que no puede ponerse en duda lo que escribió en un libro, que vivió y ya comenté algo de este siervo de Dios, cómo el Señor lo usó. No creía en el bautismo del Espíritu Santo, venía de una iglesia, no voy a decir el nombre, y luego pasó a otra que reciben el Espíritu Santo cuando son salvos, ya lo expliqué, el bautismo corporativo, pero no creían en el bautismo del Espíritu Santo. Fue a una convención y ahí se comenzó a hablar del bautismo del Espíritu Santo, pero él dijo, me vine al lugar equivocado, pero de todas maneras ya estoy aquí. Empezó a escuchar. Y él dijo estas palabras al final, un hombre sabio y humilde. Señor, si esto es tuyo, yo lo quiero, aunque no creo mucho, pero si esto es de verdad tuyo, aquí estoy, listo. De regreso venía, había abordado el avión y estaba en el avión ahí pues, recordándole. Y de repente el Espíritu Santo lo bautizó allí en el avión y comenzó a adorar a Dios y a alabar al Señor y a hablar en lenguas, lo cual nunca había hecho. Dios usó a este hombre de Dios para fundar una de las iglesias y misiones más grandes de Guatemala hasta el día de hoy. Y antes su iglesita no pasaba de 300 miembros y 300 miembros, ya llevaba 10, 12, 15 años y no pasaba. A partir de eso, esa iglesia llegó a tener 25,000 miembros. Y la gloria se la dio a Dios, pero también al Espíritu Santo. Y comenté en una ocasión que cuando construyeron un santuario ya grande, las primeras palabras que dijo entre todos los invitados, incluida gente muy importante, dijo, todo esto se lo debo a Dios, a Jesucristo y especialmente al Espíritu Santo.
Cuando me bautizó, entendí el poder que había. Todo lo que ustedes ven aquí y lo que ha hecho, se lo debo al Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, de corazón, prepárese. Y cuando oremos para recibir el bautismo del Espíritu Santo, usted dispóngase. Y si no lo recibe, siga anhelándolo. Usted pida hasta que sea bautizado. Yo lo estuve pidiendo durante un año. Es decir, y estuve pidiendo. Al año de estar pidiendo, llegó un predicador invitado y predicó acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y dije, Señor, yo te lo he pedido. Tal vez me vas a dar aquí o no, pero yo creo que... Pero yo no le puse mucho asunto en el sentido de que, porque yo estaba tocando la guitarra y era parte del grupo de alabanza. Entonces, yo más me enfoqué hacia los que podían recibirlo. Yo estaba pidiendo, pero no lo había experimentado. Y miren, mis queridos hermanos, hubo una presencia tan maravillosa. Y en esa ocasión, de repente, allí el Señor, estaba tocando la guitarra, alabando al Señor y apoyando lo que Él decía, cuando estaba haciendo el llamamiento y ministrando al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino sobre mí y el predicador se quedó sin el guitarrista. Yo dejé la guitarra, levanté mis manos y comencé a saltar y a glorificar a Dios. Y lo único que quería era, de verdad, glorificar y alabar a Dios. Y aunque no hablé muchas lenguas fluidas, sí hubo unos gemidos que brotaban desde el vientre, de acá, en todo mi ser. Y fue algo extraordinario. Es un gozo que no se puede explicar mucho, pero es maravilloso. Así que prepárese, vamos a orar para que Dios toque sus vidas, los bautice. Habrá un día donde ministraremos específicamente el bautismo del Espíritu Santo, el domingo 28, si Dios quiere, nos lo permite. Pero dispongámonos. Pónganse de pie, por favor. Bendito Dios y Padre, aquí estamos delante de ti. Amado Espíritu Santo, yo te ruego que esta palabra quede grabada en sus corazones, en sus mentes. Que la palabra importante, Señor, no la arrebate el viento, ni el enemigo quiera quitarla. Señor, ni nos quiera acusar de pecados, de errores, de equivocaciones, y que nos empiece a decir, no mereces el bautismo del Espíritu Santo. No es de merecerlo, es un regalo. Señor, que esto quede grabado en los corazones y en las vidas de mis hermanos hoy. Yo te pido con todo mi corazón que puedan experimentar los que ya experimentamos el bautismo con el Espíritu Santo. Que si bien no los hará perfectos, ni terminará su carrera cristiana ahí, sino tendrán que seguir y tendremos que seguir buscando la llenura del Espíritu, que puedan experimentar en su cuerpo ese poder maravilloso, esa valentía, ese gozo y esa alegría. Señor Jesucristo, tú eres el que bautizas. El Espíritu Santo hace efectivo ese bautismo. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos. Te bendecimos. Gracias por estar en nuestros corazones. Gracias por estar, Señor, en nuestros cuerpos, que son templos del Espíritu Santo. Son templos tuyos. Pedimos perdón si te hemos contristado. Pedimos perdón, Señor, por algo que no haya estado bien. Y aquí estamos dispuestos. Señor, hemos tenido apenas unos minutitos en los que hemos orado, en los que hemos pedido, Señor. Los apóstoles pasaron muchos días pidiendo y creyendo. Yo sé, Señor, que aquel que anhele y desee profundamente el regalo y lo cree, también lo recibe. En el nombre de Jesús. Que en sus corazones, Señor, otro día, Padre, aquí en este santuario, yo te pido que nos permitas
ministrar de manera más directa, con imposición de manos y con un poco más de tiempo. Haz como tú quieras. Si tú quieres bautizar con el Espíritu Santo a aquellos, aún fuera del servicio, tú lo harás. Lo que sí te pido con todo mi corazón, Padre, en el nombre de Jesús y por tu Espíritu, es que pongas un anhelo profundo, un deseo profundo de recibir ese regalo, de anhelarlo. Y estoy seguro que se lo darás. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.